També tira Pulgar. Suma 2 en el primer tir de pujada. Es prepara ja pel segon. Un Salmón que segueix dominant la final, sumat amb les 11 bitlles que portava arrastrades. Un Salmón que està tranquil, ¿no? Ara bueno, dentro del que cabe, evidentemente, de lo que pone una final de un torneo que quieres reconquistar después de haberlo perdido el año pasado precisamente contra este jugador. Bueno, yo creo que esto va a días, ¿no? Puedes estar ganando, por ejemplo, toda la semana y pues, un día pierdes, ¿no? Y igual con el mismo jugador. Esto depende de cómo estés, de cómo te vayan saliendo las cosas. Pero nervios no creo que tengan, ni mucho menos, ninguno de los dos. Dues boles gairebé idèntiques ara en el birle de Salmón. La primera que suma 4, per la segona una passa enrere ha de donar Jesús Salmón, mentre els recol·locadors tornen a posar les bitlles a lloc. Decías, Pablo. Sí, te comentaba que nos pueden parecer dos bolas que están casi idénticas, pero fíjate que lo que es el efecto cambia muchísimo. O sea, 20 centímetros de estar más abierta, menos abierta para buscar el ángulo con los bolos hacen que tengas que tirar de una manera diferente, a una fila, a otra fila y con un efecto u otro. O sea, estamos hablando de que nunca o casi nunca en un mismo birle, en una misma tirada, hay dos bolas idénticas. Imposible. Y con eso Salmón ha hecho un buen birle de 12 puntos, que más los 6 que llevaba de subida son 18 en esta tirada. Una buena tirada, más 8, nos acordamos de eso, 68 a raya alta, saca ahora mismo 12 bolos, más 11 que lleva arrastrados, son 23. Es una renta que contra cualquier otro jugador del circuito sería casi decisiva. Lo que pasa que contra Óscar es una buena renta y punto. Es una renta muy aceptable, vamos. Doncs efectivament és ara Óscar González el que prepara la tirada des d'enrere. Suma 1. Ens comentaba también al Agustín que está buscando el emboque, ¿no? Ya es Hombre, creo que, a ver, Óscar es Óscar, pero 28 bolos de diferencia, creo que tiene que tirar emboque. Doncs segurament perquè estem veient com ha tirat un i un en cada dels dos tirs de pujada d'en aquesta 5a tirada d'aquesta final de la 31a edició del Trofeu Ciutat de Barcelona. Bolo Palma, Óscar González, l'actual campió d'Espanya, vigent campió d'aquest Ciutat de Barcelona i que està intentant revalidar el títol davant d'un home que ja en té 10 a la butxaca, que és Jesús Salmón, l'home que veiem que ja es dirigeix cap a la zona de tir, mentre que Óscar González prepara els 3 birles. Veiem com pivota, veiem com ho farà per la billa de la dreta i suma un 4 importantíssim en aquesta primera tirada, en aquest primer tir de birle de l'Óscar González. Les altres dues boles li han quedat al fons de la pista, veiem com les agafes, bofega, i veiem com mentre recol·loquen las villas es prepara. Sí, ahora mismo tiene 2 bolas ahí que lo único que puede hacer es ir a cubrir 3 bolos con cada una, ya estaría bien. La primera, ha agafat la central, per tant, suma dos bolos. Ha tirado dentro de lo del argot que todos conocemos, ha tirado a panoja. Cuando cae el del medio solo, que vale 2, es la panoja. Y desde luego, de la situación de esas 2 bolas que tiene, no puede levantar una jugada, es imposible. Pues ha sumat ara un 4, més el 2, per tant esta media de 3 y 3, que debe quedar contento desde donde estaba tirando, ¿no? Sí, desde luego, son 2 bolas que tienes que tirar a cubrir nada más, no puedes tirar a hacer jugada con ellas. El que també segueix tirant a cobrir, o que pot seguir tirant a cobrir, és el Jesús Salmón, que fa una tirada a mà des de llarga distància, suma 2, és vàlid el tir, es prepara per la segona, recol·loca les billes. Esta es la forma que se busca, por ejemplo, un emboque. Antes, cuando hablábamos antes de la final, me comentabais, un emboque se tiene que buscar tirando muy bombeado al primer bolo central, ¿no? Sí, bueno, incluso la bola tendría que decir como en la labor bolístico se comenta morder la estaca, golpear en la estaca
por el lado del emboque para que escuadre y se consiga la jugada. Doncs 3 bolas ahora, no más properas, no muy fáciles, ¿no? Quizá, Pablo, para asegurar bolos. Vamos a ver, yo sigo diciendo que estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia. No hay bola difícil para él. Es fácil que ahora virle 12 bolos entre las 3, que sería una muy buena jugada. Doncs veurem com ho resol ara el Jesús Salmón. Primera bola, pivota també amb el peu esquerre, 2 dretans en aquesta final. No 4, 5. Sí, desde luego ya te digo, estamos ante un jugador que no tiene bola difícil nunca. O sea, puedes esperar de él cualquier cosa. Tiene un movimiento mecanizado, un movimiento que tal vez no sea bonito, pero muy mecanizado. Él siempre se ha dicho que no tira las bolas, él pone las bolas en el sitio donde hay que ponerlas, no las tira. Doncs em posa la bola una altra vegada per tirar 5 bitlles més, per tant ja suma 10 en aquesta tirada de Birle, en aquesta 5a tirada de la final, que domina ell mateix, domina Jesús Salmón, que a poc se va apropant a reconquistar per 11a vegada aquest Ciutat de Barcelona. Doncs mala tercer tir per Salmón. En la quinta tirada 85. Acumula ja 85, més els 252 serien 337 bitlles que acumula Salmón, i cal veure a les 70 més les 241 que acumula González. Per tant, si no em fallen els càlculs, 311. Importante ahí, Xavi, una bola con mala suerte. Estábamos hablando de que Óscar tal vez necesitaba un emboque. Le ha dado en el sitio, pero 1 centímetro hace que esa bola, además de no embocar, no valga, porque ha escuadrado hacia el lado contrario donde está localizado el emboque. A esta altura, una bola no válida. Casi te diría yo que podíamos decir que casi decisiva, porque de haber pegado 2 centímetros más hacia la izquierda, hacia el lado del emboque, pues podríamos estar hablando de un emboque, de una nueva final. Y de cambiar las cosas radicalmente. Evidentemente, una final nueva. Y después lo que haces es que estás jugando contra Salmón y sabes que no le puedes dar un mínimo de chance porque te hunde. Porque ahora Salmón va a tirar tranquilo y yo apuesto que ahora Salmón va a hacer 18, 19 bolos, pero fácil. I està jugant contracorrent ara potser Óscar González, que prepara el tercer tir de pujada i suma 0. Sí que tot el rato fa estona parlem de la qualitat d'Óscar González, pero cada vez las cosas más y más difíciles. Muy difícil, se le está poniendo muy difícil. Eran 26 bolos que llevaba abajo en el total de la clasificación. Esa bola que no ha escuadrado al revés, hubiese embocado, se hubiese ido arriba, hubiese hecho 25 26 bolos y hubiésemos tenido una final nueva. Va a llevar la cantonada al Óscar González. Y las cosas cuando no salen, no salen. Siempre llueve sobre mojado. Ara és un moment de mala ratxa per un jugador, y en una final de estas no se puede tener una mala racha, ¿no? No, desde luego, una final a 8 tiradas es imposible. Evidentemente son jugadores que pueden tener 2, 3 malas. Ahí tenemos una bola de 6, una bola muy difícil. Doncs cambia. Una bola desde la esquina. Esto además de lo importante que pueden ser estos 6 bolos, es importante para cambiar dinámicas. Sí, lo que pasa que la dinámica ahora me parece que ya no hay quien la cambie. Es una bola de 6. Una bola de 6 y ha hecho 7 bolos en la tirada. Imagínate si esa bola llega a ser de 2, 3, 4 bolos, que sería tal vez lo normal, ¿no? Doncs Jesús Salmón una altra vegada a llarga distància i tirant a mà. Bona tirada de... Ahora tira a favor